¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a seguir conociendo las diferentes candidaturas que se presentan a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Tenemos esta tarde con nosotros al candidato de Vox a la alcaldía de Ferrol, Manuel Fernández Cancela. Señor Fernández, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, es un placer. Bueno, estamos hablando de Vox, un partido que, pues las primeras noticias que tenemos de esa formación son a nivel nacional, ¿no? Como comentábamos antes, sí. ¿no? Efectivamente, es un partido establecido a nivel nacional que nació, pues, en esencia, porque una serie de gente cercana al PP, militantes del PP, vemos que el PP no está cumpliendo con los proyectos que ha prometido. Es decir, Vox nace porque el PP ha perdido su línea ideológica y no se está comprometiendo con los, en este caso, con los ferrolanos y con los ciudadanos de este país también. Esa es la razón de ser de Vox, que queremos hacer algo diferente, queremos que haya gobiernos eficaces, queremos recuperar la dignidad de la política, que haya más transparencia y que las cosas se hagan como deben hacerse, al servicio de los ciudadanos. Bueno, ¿y de qué manera, señor Fernández, se puede trasladar una ideología que en principio nace a nivel estatal a una ciudad, ¿no? Bueno, en principio, ¿cuál es la ideología de Vox a nivel estatal, ¿no? A nivel estatal, lo mismo que aquí, nosotros somos un partido que nos definimos de derechas, evidentemente. Lo que fue el PP en su día, en su línea programática, desde sus comienzos como Alianza Popular hasta ahora. Lo que pasa es que el PP ha tomado una deriva, eliminando los principios y su ideología de su forma de actuar, y nosotros simplemente seguimos la línea que tuvimos mucha gente de los que estamos en Vox desde siempre. Bueno, en la ciudad de Ferrol, ¿cuál es el programa electoral con el que se presenta Vox aquí en Ferrol, ¿no? Claro, primero tengo que decir, y tengo que dar las gracias a la gente integrante de mi candidatura, porque creo que debe ser la única candidatura en que nadie se peleó por el puesto, si iba en el puesto primero, segundo, tercero o cuarto. Nos reunimos y democráticamente decidimos lo que convenía, cuál tendría que ser la posición de cada uno. Y eso es gente que en muchos casos no, así como también hay gente que ya ha participado activamente en política, alguno fue concejal pues en época de COCE 12, alguna persona significada de Partido Popular como la que fue presidenta de Nuevas Generaciones, tenemos integrada en nuestra lista, pero es gente toda que está poniendo su esfuerzo y su voluntad para intentar hacer de esta ciudad un poco mejor. Y por eso, déjeme que en primer lugar les dé las gracias. Luego, por otra parte, creemos que en la ciudad de Ferrol últimamente se están haciendo muchas promesas y efectivamente hay alguna realidad. Sustancialmente nos encontramos, podemos ir todos por la calle y nos encontramos que alguna obra en las calles se van haciendo, evidentemente, y bienvenidas sean. Pero la ciudad no es eso. La ciudad tiene que tener un pulso. Si nosotros salimos por la calle y por ahí preguntamos a los ciudadanos, ¿tú vives mejor que hace 10 o 15 años? En mi caso concreto la respuesta es no. Esta ciudad para los ciudadanos no ha mejorado sustancialmente. No tenemos que perder de vista que cuando se hace una obra o una obra faraónica, esa obra se paga del bolsillo de todos los ciudadanos. Tenemos que tenerlo presente. Y a lo mejor es el momento en que los políticos tengamos otra forma de hacer política. A lo mejor lo que hay que plantearse es que sacarle menos el dinero a los ciudadanos, que quede más en los bolsillos y hacer las obras que sean las justas y las necesarias. Por ejemplo, esa es la filosofía de Vox. Sustancialmente creemos que el dinero de los ciudadanos tiene que estar en sus bolsillos. Y si los estamos masacrando impuestos constantemente, cada vez más, llamémosle IBI, llamémosle pues las tasas del agua, etcétera, etcétera, evidentemente lo que estamos haciendo es no crear riqueza, sino con la que está cayendo en esta ciudad, estamos creando más pobreza. Y esas son en principio, nuestra línea general de ver la forma que se tiene que hacer en el ayuntamiento, la política, y en ese sentido se basa en gran parte de nuestras medidas. Nosotros llevamos medidas concretas en lo que tiene que ser de vía impuestos. Por ejemplo, desde luego hay que plantearse una rebaja sustancial del IBI, incluso aplicando el mínimo legal. Pero no solo eso, sino que hay que contemplar que también en esta ciudad hay a lo mejor a determinadas personas que
hay que eximirlas hasta el 90 o en algún caso el 100% de impuestos, por ejemplo, como el IBI. Estoy pensando pues, en el referente a los parados o familias numerosas. Ahora si algún partido político pues, nos está hablando ahí de que va a sacar, en el caso concreto de las familias numerosas, medidas de exención fiscal. Pero mi pregunta es, ¿y por qué no lo has hecho antes? Porque parece que todos llegamos de nuevo aquí, ¿no? Hay algunas personas que tienen que explicar cuáles fueron sus realidades y por qué ahora se prometen cosas que antes no se cumplieron. Porque la siguiente reflexión que hay que hacer es que entonces estuviste 4 años rascándote la barriga. Me lo prometes ahora, tuviste 4 años que hemos perdido el tiempo en que pudiste tomar esas medidas. Entonces, en la política hay que hacer un planteamiento real y lógico para los ciudadanos. No vale llegar hacer promesas que luego ya sé que no voy a cumplir. Porque yo le pido una reflexión a los ciudadanos. Cojamos todas las promesas que se han hecho en todos los partidos en estos últimos días y sumemos cuánto cuesta eso. Al final no van a dar las cuentas. Entonces, la conclusión lógica es que estamos haciendo promesas que sabemos que no se van a cumplir y, en esencia, intentando engañar al ciudadano. No, antes de obras, quería preguntarle por un poco el programa en el ámbito urbanístico de Vox en Ferrol, ¿no? El programa en ámbito urbanístico en Ferrol, pues mira, no tiene que cambiar sustancialmente de lo que se lleva prometiendo en los últimos 30 años. Aquí estamos hablando de grandes planes de rehabilitación que luego nunca se cumplen. Proyectos, en algún caso faraónicos, que se hacen que luego se quedan en el olvido. Y la ciudad de Ferrol lo que necesita en primer lugar, efectivamente, es rehabilitación realmente. Vemos por aquí, por el barrio de la Madalena, que hay muchísimas calles, ya no digamos en Ferrol Bello, pero en el barrio de la Madalena muchísimas casas que están en una auténtica ruina. Esa gente que tiene esos edificios, además les está generando ya no un beneficio, sino que además un coste, vía tasa de agua, vía alcantarillado, vía IBI, los seguros que tienen que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, esta ciudad sí necesita un plan de rehabilitación, pero que vaya directamente al apoyo del ciudadano, no hacer grandes proyectos de ley que luego se quedan en nada. Hay una cosa muy importante en ciudad, porque todos hablamos del centro, y el centro es importante, pero solo hay que pasearse por los ensanches cuando, y creo que la parte del Inferniño, cualquiera que se pase por ello verá que eso está dejado de la mano de Dios desde hace 50 años. Por no tener, en muchas calles no tienen ni el letrero indicativo de la calle puesto. Pues en esas pequeñas cosas también hay que incidir. Y esos tienen que ser los proyectos reales de la ciudad. Mejorar la ciudad con mensajes realistas y positivos. Hacer lo que se puede hacer. No crearme grandes batallitas, que voy a hacer tal inversiones, voy a hacer un gran monumento, no sé qué, pero que luego se quede absolutamente nada. El ciudadano quiere que se le solucionen los problemas día a día. Y el urbanismo es uno de los principales problemas que tenemos en esta ciudad, pero el plan general todavía sigue obsoleto. A la unión de las casas en el barrio de la Madalena no se les da ninguna solución, etcétera, etcétera. Y me hablaba antes también de un tema importante, ¿no? Los impuestos. En el ámbito económico, ¿qué propone Vox para los próximos 4 años? Desde luego, en el caso práctico de Ferrol, y repito, con la que está cayendo el ciudadano, es una rebaja generalizada de impuestos. Hay que ser más realista. El ciudadano en esta ciudad paga mucho. Hay que ser más eficaces en el gasto, limitando gastos, muchos de ellos innecesarios. Yo recuerdo que en los programas electorales de algún partido político en las anteriores elecciones se hablaba que se iban a eliminar los asesores, solo se iban a dejar un asesor en la alcaldía, un asesor en prensa y un asesor de medio ambiente. Yo me gustaría que los ciudadanos cotejaran y si esa promesa que se hizo en su día se corresponde con la realidad de los asesores de Ferrol. Es un ejemplo de los asesores. Con esto quiero decir que el gasto, sin duda ninguna, hay que reducirlo para reducir los impuestos a los ciudadanos. Te decía antes el tema del IBI, que me parece esencial bajar, pero también hay otra serie de impuestos en esta ciudad absurdos. Yo no entiendo, y en nuestro programa electoral va reflejado, cómo con la escasez de aparcamiento que hay en la ciudad de Ferrol en este momento, puede haber una tasa o un impuesto a los garajes particulares que sacan los coches de la calle. Esos señores que tienen un garaje aquí en el barrio de la Madalena, en el Ensanche, en el Inferniño, etcétera, etcétera, nos están haciendo un beneficio al resto de los ciudadanos, que nos están sacando, como les obliga la ley, 3 coches de la calle. Eso significa que se están dejando aparcamientos directos en la calle sin ocupar, y aún encima les cobramos una tasa por sacar esos coches de la calle. El vado debería ser gratis en nuestro caso concreto.
Otra medida económica que creemos que sería bastante realista y creo que sería demandada por la ciudad de Ferrol es todos nos cojamos del recibo del agua, que incluso los locales comerciales que pagan cantidades, a mi juicio, exageradas por un servicio, sin concretar si es una peluquería, si es una cafetería o simplemente una oficina. A ese tipo de negocios hay que replantearles ese impuesto. Tiene que ser un impuesto justo, que paguen lo que vale el agua. Y luego también hay un caso que se da mucho por el barrio de la Magdalena, que son los edificios de tres viviendas que muchas veces pertenecen a un solo propietario. ¿Por qué no se le da la posibilidad de que haya solo un contrato de agua para ese edificio? Porque cuando se alquila una vivienda en Ferrol, a efectos de la empresa municipal de aguas, el responsable es el propietario. Pues entonces que me dejen decidir a mí si quiero 3 contratos independientes o uno para todo el bloque de viviendas que es de mi propiedad. Nos parece una cosa esencial. Y bueno, en general, creo que nosotros planteamos rebajar la carga impositiva a los ciudadanos gestionando mejor los gastos. Y hablaba antes de impuestos, le quería preguntar por un impuesto que ha sido bastante contestado por un determinado número de vecinos, como es esa tasa por el saneamiento de la ría, ¿no? Hay una protesta generalizada porque, bueno, hay vecinos que exponen que no es un servicio que se esté prestando a todo el mundo y que, sin embargo, sí que se va a cobrar a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo ven esa situación desde Vox? Yo creo que los ciudadanos tienen razón en ese aspecto. Y aparte no entendemos una cosa, es decir, los ciudadanos de Ferrol llevamos muchos años pagando una tasa de alcantarillado. Esta nueva tasa lo que supone es duplicar la misma tasa que ya estábamos pagando en su día. Me parece que sería de justicia replanteársela, sin duda ninguna. Bueno, pues sin duda un problema que está ahí sobre la mesa desde ya hace un tiempo. Y hablando de servicios, como puede ser el del saneamiento, en servicios públicos, señor Fernández, ¿qué propone Vox para los próximos años, ¿no? En primer lugar, nosotros hay que separar servicios, lo que es servicios, para todo el mundo habla de servicios, y en servicios públicos, que aquí todo el mundo mete también los servicios sociales. En primer lugar, hay que decir que una cosa es las políticas de servicios que tiene que hacer el ayuntamiento, y otra cosa es denominarle a un apartado que es de justicia servicios sociales. A mí ese término no me gusta nada, me gustaría que se clarificara, y el verdadero término que tiene es justicia social. Me estoy yendo por las ramas, te estoy hablando de otra cosa, no. Pero me parecía prudente la puntualización. Y justicia social no es solo hacer, por así decirlo, entre comillas, obras de caridad, es decir, a la gente que está en régimen de exclusión, pues facilitarle pues una pequeña ayuda económica, de alimentación, etcétera. Es mucho más. Justicia social se hace cuando a los ciudadanos se les da lo que necesitan y lo que merecen. Te hablaba antes del caso de las familias numerosas, por ejemplo. Eso es hacer justicia social. Justicia social es contribuir en una ciudad que tenemos una tasa muy baja de natalidad y vamos perdiendo población, y no solo lo peor es eso, sino que la población es bastante mayor, es decir, la tasa de edad demográfica de esta ciudad anda por los 50 años, más o menos. En esta ciudad vive gente de mi generación. Creo que debo ser el decano de los candidatos que se presentan en estas elecciones. Pero la gente que anda por la calle está más cercana a mi edad, a mi generación, que a todos el resto de los candidatos que nos están haciendo promesas por ahí. Entonces, es lo que tenemos que clarificar. Y me perdí con la pregunta. Hablamos de servicios públicos. Sí, a raíz de ese saneamiento de la ría, en el que se está trabajando ahora, bueno, pues la pregunta era un poco por ahí, ¿no? ¿Qué propone en servicios públicos Vox aquí en Ferrol, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay que empezar por el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que estar mucho más abierto a los ciudadanos. Es decir, es esencial que para solucionar todos los problemas que se nos causan día a día tengamos la ventanilla única, que muchas veces se habló hasta la sociedad años y años aquí, pero nadie se acaba de llevarlo a cabo. Por ejemplo, y te pongo un caso práctico, si tú quieres presentar una reclamación al ayuntamiento, te vas al edificio principal y lo metes en el registro. Pero oye, amigo, para
para presentar cualquier cosa de que sea de materia urbanística, no me tengo que ir al registro central, es un asunto, me tengo que ir a un registro específico que tienen en urbanismo. Eso es lo que estamos haciendo, es pues toreando al ciudadano, mandándolo de un sitio para otro, depende de dónde. Y lo que hay que plantearse, desde luego, es una ventanilla única, y una ventanilla única que tenga un horario extenso. Es decir, hay que plantearse que el ayuntamiento, en cuestión de asistencia al ciudadano y en cuestión de servicios, tiene que tener también un horario de tarde, para que yo pueda facilitar a la gente hacer cualquier consulta, cualquier duda, cualquier proyecto que tenga. Y eso tiene que ser el ayuntamiento, tiene que ser un edificio de puertas abiertas a los ciudadanos. Decía Gregorio Ordóñez, concejal del País Vasco, asesinado por ETA, que cuando un ciudadano entra en el ayuntamiento y viene a visitarme, viene con un problema. Que por mi culpa no salga con dos. Esa tiene que ser la filosofía de la atención al ciudadano. Bueno, y hablaba antes, a raíz de estos servicios públicos, en concreto de los servicios sociales, ¿no? Quería preguntarle por el gasto social que el Concello de Ferrol ha realizado durante estos años, con sobre todo aquellos que menos se tienen o que peor lo están pasando, ¿no? Bueno, ¿cómo valoran ese trabajo de estos 4 años y qué proponen? ¿Qué alternativas proponen, ¿no? Cualquier trabajo en justicia social no solo no se puede criticar y no se debe criticar, sino que hay que alabarlo, pero siempre decir que es poco lo que se hizo. Cualquier cosa que se haga en justicia social es buena, pero es insuficiente. Desde luego, hay que seguir con el trabajo que se ha desarrollado durante todos estos años, porque lo contrario es seguir poniendo piedras en el camino. La escalera hay que subirla peldaño a peldaño, no porque yo no esté de acuerdo con algunos conceptos, bajarla, porque entonces sería tiempo perdido. Nosotros, en servicios sociales, creemos que aquí en Ferrol falla una cosa esencial. Todo lo que se está haciendo creo que es positivo y está bien, pero tenemos una pata coja, que es la conciliación familiar y laboral. Porque todo el mundo últimamente habla, es un concepto que está de moda y está bien, y eso, conciliar la vida laboral y la vida social y familiar, sobre todo para madres trabajadoras o padres trabajadores, pero aquí no se hizo absolutamente nada por ese tema. Y creemos que puede ser bueno la creación de un sistema no de guarderías, sino de canguros municipales. Es decir, que en otras ciudades ya existe. El ayuntamiento tiene un servicio montado que puede prestar esa asistencia pues, a madres trabajadoras que en un momento concreto no pueden recoger, por ejemplo, a su hijo de la puerta del colegio porque tienen alguna actividad laboral específica y eso, y creemos que sería un servicio interesante, crear un servicio de canguros municipales. Bueno, pues ahí queda esa propuesta de Vox. Le quería preguntar, señor Fernández, por pues alguna que otra encuesta que ya ha salido recientemente de cara a esa cita del 24 de mayo. No sé si se fían desde Vox de esas encuestas o prefieren esperar al propio día 24, ¿no? No, es que en primer lugar, es que nosotros no leemos las encuestas van a ser el día 24, que la única encuesta es un tópico, pero es así, es la encuesta fiable y válida y lo que pondrá la realidad y las cosas en su sitio, lo que digan los ciudadanos. Pero hay que pensar una cosa, que este tipo de encuestas se han hecho antes de que Vox entrara, por así decirlo, directamente en campaña. Todavía no se comentaba, salieron algunas especulaciones, pero no se sabía si realmente Vox se iba a presentar o no se iba a presentar. Vox esperó lo que consideraba necesario y Vox maneja sus tiempos. Vox tuvimos claro desde el primer momento lo que íbamos a hacer y fuimos siguiendo nuestro programa sin preocuparnos si íbamos a salir en una encuesta, si no íbamos a salir en una encuesta y sin preocuparnos también de los líos de los demás, porque hasta el último momento aquí sale una encuesta que cita cierto partido, no digo el nombre porque no quiero entrar en polémica, cierto partido que no se sabía si se iba a presentar o no se iba a presentar. Después resulta que no se presenta y después se presenta con los integrantes de otro partido que no se iba a presentar, que después ese partido se presenta. Entonces, con esto te quiero decir que el panorama de la pregunta pues estaba muy en aguas turbulentas y revueltas, no creo que sea condicionante. Evidentemente, sí se dan casos reales que hay ciertos partidos que salen con una ventaja con respecto a los demás, eso no nos podemos engañar, pero nuestra labor es día a día, que la gente nos conozca,
que sepan cómo pensamos y creando un proyecto de futuro, no preocuparnos con la inmediatez de las encuestas. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que aplicamos todos los miembros de la candidatura, que es que cada paso sea una meta sin dejar de ser un paso. Esa es nuestra filosofía y esa es nuestra actitud. ¿Y a qué aspira, señor Fernández, Vox en cuanto al número de concejales en el próximo 24 de mayo? Que no lo hablamos, no nos planteamos, es decir, lo que los votos nos den, esa será nuestra posición. Y si sacamos muchos no será un éxito nuestro, si sacamos pocos no será un fracaso. Será un éxito o una reflexión para un partido político que están haciendo, que quiere hacer las cosas para que todos tengamos un futuro mejor. Si me permites un inciso, me estaba acordando ahora de que allá por el año 86, que yo estaba activo en política juvenil, sacamos un cartel que no tenía ningún anagrama de ningún partido para no comprometer a nadie, que todo el mundo lo pudiera poner. Y lo repartimos por todos los comercios. Aquel cartel era muy simple, era en blanco, con unas letras azules degradándose, que ponía la siguiente reflexión: Ferrol, aquí nací y aquí quiero quedarme. Ese cartel lo conservo yo, lo tengo en casa, y el otro día lo estaba mirando y me preguntaba a mí mismo: Manolo, ¿y qué ha cambiado de todo esto? Y mi reflexión fue: pues no ha cambiado nada, con una diferencia. Allá por el año 86 yo estaba luchando por mí, por mi futuro, y ahora con ese mismo cartel tengo que luchar por el futuro de mis hijos. Bueno, pues Manuel Fernández Cancela, candidato de Vox a la alcaldía de Ferrol, ha sido un placer tenerla aquí esta tarde. Gracias por haber venido. Gracias. Y a ustedes también, como siempre, gracias por estar ahí. Ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. Nos pueden seguir también por el Facebook y en directo a través de nuestra página web tvferrol.es. Buenas tardes y hasta luego.